Bueno, muy buenas tardes para todos, preciados estudiantes. Hoy, como les comento, estamos en nuestra segunda web de curso. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora, sí se mira. Buenas tardes. Bueno, Mira, profe, sí, bueno, señor. vamos a iniciar. Hoy en nuestra segunda web de curso de práctica 2 de la unidad 2, Fundamentación Teórica del Proyecto de Acción Pedagógica. Quien les habla, Diana Patricia Marín, directora del curso. Voy aquí a cerrar mi cámara para poder iniciar. Bueno, entonces, ya, listo. Bueno, nuestra agenda para el día de hoy: el saludo, la introducción a los temas principales de la unidad 2, la explicación de la actividad del escenario 3 y las preguntas e inquietudes que surjan de este encuentro. Como ya se los pues comenté, este es un espacio también que nos permite, no solamente es una web donde la docente, pues en este caso yo hablo, sino que ustedes preguntas o inquietudes que surjan durante esta sesión la van escribiendo por el chat. También allí hay, bueno, saludo aquí a las docentes de la red de curso que están aquí presentes, entonces cualquier duda, pregunta que se genere desde el chat, las profes nos van a estar apoyando. Quise iniciar esta web con esta frase, ¿sí? La voy a leer en voz alta. La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones. Hombres creadores, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Jean Piaget. Bueno, con esta frase pues nos invita a reflexionar precisamente de lo que nosotros estamos haciendo desde ese escenario de práctica que ustedes están desarrollando y que hacen parte de esas dinámicas propias del aula, ¿sí? Y de lo que queremos y el propósito como tal de la licenciatura es que el estudiante llegue precisamente a crear, a innovar, ¿sí? A inventar, a descubrir desde ese desarrollo de la práctica y desde esa práctica pedagógica que ustedes están en esta práctica 2 desarrollando y que han sido de muchas expectativas, retos y dificultades que se han presentado, pero cómo ustedes pueden llegar a esa aula, pues a innovar y a proponer, ¿sí? Formar mentes críticas desde el docente en formación y cómo poder llegar a construir con esos niños y esas niñas también esa mente crítica, ¿sí? Y generar esa transformación que tanto quiere la licenciatura y que ustedes como futuros licenciados van a llegar a esas instituciones precisamente a cambiar y a proponer cosas nuevas e innovadoras para los niños y las niñas. Bueno, en cuanto al contenido de la unidad 2, si ustedes ya lo revisaron, porque hace muy poco se abrió este espacio, bueno, el foro de la unidad 2, en el escenario 3, hay unos contenidos que obviamente nos van a fortalecer en ese desarrollo del escenario 3. Carrillo, que ustedes ya lo conocen porque igual este documento se utilizó en la unidad 1, pero este proyecto pedagógico estructura como tal todos los apartes que tiene el proyecto de acción pedagógica, el contenido de cada uno de los apartes. Entonces, es importante que ustedes retomen como tal este documento para que puedan ir estructurando y mirando pues cómo es el contenido a qué apunta cada uno de esos apartes. Cuando hablamos de apartes es mencionar cada uno de los objetivos, el planteamiento del problema, la pregunta problema, la justificación,
el marco teórico, el marco conceptual. Eso se habla de los apartes como tal de la estructura de un proyecto. Y también tenemos tres contenidos que quisiera que en el chat me dieran respuesta a qué hacen referencia o a ustedes qué les transmiten desde ese título, como se habla aquí, qué les puede transmitir el contenido de estos documentos. El primero habla del empoderamiento a la infancia en la investigación educativa, retos, posibilidades y marcos para la acción. El segundo habla de unos procesos de escucha y participación de los niños en el marco de la educación infantil, una revisión de la investigación. Y el último nos habla sobre los más pequeños toman la palabra, la escuela infantil que a ellos les gustaría. Entonces voy a dejar aquí de compartir. Y me gustaría que en el chat me dieran respuesta precisamente a qué a ustedes les invita estos tres documentos. ¿Me están escuchando? ¿Están por aquí? Sí, señora, la escuchamos. Bueno, de igual manera si quieren pueden abrir su micrófono o me pueden escribir por el chat qué les. Bueno, aquí me está escribiendo Mayerly, derechos de los niños, la observación en la investigación, las nuevas alternativas de aprendizaje. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede compartir? ¿Qué puede estos documentos a qué hacen alusión? La escuela Buenas soñada para tardes. los niños. Buenas tardes. ¿Sí? Observación y escucha de los niños en la práctica. Bueno, listo. Entonces voy a seguir compartiendo para que lo tengamos claro. Bueno, cuando hablamos aquí de estos tres documentos, nos habla precisamente de los actores principales en este proyecto de acción pedagógica, que ¿quién son? Los niños, ¿sí? En ese empoderamiento a la infancia en la investigación educativa hablamos de la voz de los niños y de las niñas, ¿sí? Y cómo es la importancia de la voz, la presencia y el protagonismo que tienen los niños precisamente para poder proponer desde ese ideal que ellos tienen de escuela, de escuela infantil, de jardín infantil, de colegio, o sea, del contexto, ¿sí? De cómo los niños ven ese aprendizaje, esa enseñanza, ¿qué les gustaría? ¿Sí? Esos procesos de escucha y participación de los niños en el marco de la investigación, en el marco de la educación infantil. O sea, en estos tres documentos, y los invito a que tengamos toda la disponibilidad y tal vez en los encuentros de acompañamiento tutorial podamos ya ver estos documentos de manera mucho más comprensiva y detallada. ¿Por qué? Porque o sea, son de gran ayuda precisamente a lo que se pretende de llegar a plantear un proyecto de acción pedagógica, obviamente orientado a los niños y las niñas. Entonces, son documentos muy corticos y muy ricos de leer, ¿sí? Entonces, los invito para que lo retomen porque sé que les va a ser de gran ayuda precisamente por el desarrollo como tal de la práctica, no solo la práctica 2, sino la práctica 3 y 4. Y pues es de gran ayuda precisamente para que ustedes puedan conocer cómo se hacen esos procesos de participación de los niños, ¿sí? Y cómo es conocer esa visión del niño desde esos temas que le afectan y que le aportan a su vida, viéndolo desde la escuela, desde ese escenario escolar que ellos tienen, entonces cómo ellos ven, hace parte de todo ese proceso que llevamos para construir un proyecto de acción pedagógica. O sea, nosotros o ustedes, hablamos de nosotros,
cuando ustedes plantean un proyecto de acción pedagógica, está orientado precisamente a esas necesidades de los niños y las niñas. Pero a veces vemos en una observación, ¿sí? Lo que hicimos en la práctica 1 fue una observación participante, miramos pues todas las dinámicas propias del aula, pero no nos centramos precisamente en saber de la voz de cada uno de los niños cuál es su ideal, qué es lo que quieren, qué es lo que les falta, ¿sí? Pues hablándolo desde un contexto académico, obviamente, propio del aula. ¿Listo? Y por último, en estos contenidos tenemos el saber y el hacer de la investigación acción participante. Entonces, para que por favor lo retomemos, lo comprendamos y lo tengamos muy en cuenta precisamente en este desarrollo de la práctica, que como les digo, no es algo que nos ayude solamente en la práctica 2, sino a lo largo como tal de la práctica 3 y 4. O sea, es un material muy enriquecedor para ustedes como futuros licenciados. Entonces, en esos primeros pasos, después de esa construcción que ustedes han tenido en ese escenario 2, que plantearon esa pregunta problema, han hecho todos los ajustes, plantearon esos objetivos, ¿sí? Hasta dónde va esa delimitación como tal de esa propuesta, qué es lo que queremos. Obviamente, desde los objetivos sabemos cómo nos vamos a proyectar en nuestro proyecto de acción pedagógica. Entonces, el proyecto de acción pedagógica debe diseñarse, que ese es el proceso que están ustedes haciendo, proponerse, ¿sí? Hablemos que esto es lo que estamos haciendo en la práctica 2, diseñarse y proponerse. En algún momento se va a implementar algunas actividades, ejecutarse y evaluarse. Entonces, aquí en estos 5 conceptos está lo que hablamos en los paso a paso de la práctica pedagógica, llámese práctica 2, 3 y 4, ¿sí? Debe darse una reflexión en la cual convergen las necesidades, ¿sí? O sea, ese proyecto no salió de la nada, sino esas necesidades que ustedes observaron desde su práctica 1 y que han venido adaptando, organizando, ajustando, cualificando desde el momento de la práctica 1 y desde este escenario 2 que los invitó pues a que ustedes ya estructuraran como tal qué era lo que querían hacer en su proyecto de acción pedagógica y a qué atendía, a qué temática, a qué problema o simplemente a fortalecer algo que en la institución pues no era tan evidente, ¿sí? Y la identificación de una necesidad de los intereses institucionales, académicos y personales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa necesidad? ¿Cuáles son esos intereses institucionales, académicos y obviamente personales? En la actividad del escenario 2 hablamos sobre un saber pedagógico y ustedes tenían que hacer un cuadrito allí para determinar pues el saber pedagógico. Ese saber pedagógico desde el docente en formación, cuando ustedes llegan a un aula de clase, ustedes enseñan saberes, ¿sí? Todos tenemos un saber. Ustedes a lo largo como tal del programa han ido construyendo un saber, teniendo en cuenta cada una de esas cursos académicos que ustedes han desarrollado, han ido moldeando ese saber y que ustedes llegan al aula de clase, no llegan al aula de clase como que aquí estoy, no sé por dónde, no, ustedes llegan ya con un saber, ¿sí? Su acción mediadora se produce en un proceso reflexivo y de reconstrucción de esa práctica. En este momento, en esta práctica 2, ustedes han visto que han hecho actividades, ya sean actividades propuestas por la directora del curso o porque ustedes han querido, que no han tenido como esa trascendencia o ese impacto que ustedes en algún momento quisieron, ¿sí? O que su deseo era que esa actividad fuera súper innovadora, significativa, pero no. Entonces, ¿qué es lo que hace un docente en un aula de clase? Siempre está en la acción, reflexión, acción, ¿sí? En esa acción pedagógica que es desarrollando una actividad, planteándola y evaluándola, y la reflexión, ¿sí? Cuál es lo positivo, lo negativo, cómo se debe ajustar esa actividad, cómo la puedo llevar mejor para los niños o los niños son los protagonistas allí donde te pueden decir, no, profe, realmente o no entendí o no me gustó o simplemente ustedes vieron que los niños
no tuvieron la atención que ustedes en algún momento deseaban con su experiencia significativa al momento de plantear. Entonces, esa reconstrucción se hace desde esa práctica. De manera consciente o inconsciente se elabora un conjunto de saberes que le permiten explicar, ¿sí? Explicar todo lo que ustedes van desarrollando dentro de su práctica y van desarrollando, obviamente ustedes van adquiriendo unos saberes también de esas dinámicas propias del aula y por eso es tan importante la práctica pedagógica, porque desde la práctica pedagógica, desde lo que ustedes viven en el aula de clase, pues se construye un saber y aparte de eso, todo lo que ustedes necesitan saber del quehacer dentro de esa aula, de las actividades, de las rutinas, de las dinámicas, de todo lo que encierra un aula de clase preescolar o de la primera infancia y todo lo que ustedes han tenido que ir conociendo, viviendo y que han fortalecido precisamente ese saber pedagógico y también profesionalmente. Se construyen saberes como parte de su teoría personal. Ustedes van construyendo y van extrayendo todo lo que realmente les interesa, ¿verdad? O sea, como también lo pueden desechar y pueden mira, llegar a una institución y decir, no, esta no es la manera de enseñar o estas dinámicas no son pertinentes o realmente yo lo haría de otra manera. Entonces también nos lleva a la reflexión desde esa observación que ustedes están realizando en esta práctica pedagógica 2. Cuando hablamos de la perspectiva teórica es el paso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se haya planteado el problema de investigación. En este escenario 3 vamos a construir el marco teórico, ¿sí? Pero para construir el marco teórico tenemos que tener algunos pasos para poderlo construir y fundamentar de la mejor manera. Entonces, este marco teórico se da desde ese planteamiento del problema de estudio, cuando ya se tienen los objetivos y la pregunta de investigación. En este momento, en este escenario 2 que ustedes acaban de entregar, que ya pues esta semana se estará pues en revisión y ustedes han hecho pues los ajustes necesarios a cada uno de esos avances que ustedes entregaron, ya esos objetivos deben responder a lo que ustedes quieren conseguir en ese planteamiento de ese proyecto de acción pedagógica, en ese planteamiento de esa temática, de esa pregunta-problema, ¿sí? Entonces, en este momento ya deben quedar claros. No podemos llegar a la práctica 3 a decir, no, es que los objetivos no aplican o los objetivos no son pertinentes. O sea, es importante que desde ya se estructure y que ya quede como tal esos objetivos y que respondan obviamente a esa pregunta de investigación, a esa pregunta-problema que ustedes plantean. Hay un micrófono abierto, por favor. Y tú la descargaste, ¿cierto? Sí. Pues eso quiere decir que quizá no. Pues debería estar. Permítame un momentico porque ¿Y por qué está en este formato punto? tiene el micrófono abierto. No, pero yo las descargo. Mire todas las que he descargado y me han servido. Porque está en el formato negro. No sé quién tiene el micrófono abierto. Entonces ahora le toca ponerse a hacer una por una. ¿Cuántas tienes? ¿Y siempre? No, solo a esas. No sé quién tiene el micrófono abierto. Yo te la... ¿Ya? Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, para esas etapas de nuestra perspectiva teórica, una construcción de nuestro marco teórico, vamos a hacer una revisión analítica de la literatura correspondiente, ¿sí? Y luego vamos a hacer la construcción del marco teórico, lo que puede implicar esa adopción de la teoría. Bueno, en esa revisión de la literatura, esa revisión de la literatura que ustedes, aquí hay como los pasos que vamos a tener en cuenta precisamente para construir ese marco teórico, pero en este momento donde ustedes ya hicieron una pregunta problema, unos objetivos, ya se debió tener una revisión preliminar precisamente a esta temática, ¿sí? O sea, cuando hacemos la revisión literaria no es de cero, sino que ya se hizo algo en ese escenario 2 para tener como una ruta
fundamentada y obviamente poder direccionar esos objetivos. ¿Listo? En esta revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de referencias o fuentes primarias. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esa revisión, hablamos de detectar, consultar y obtener esa bibliografía, esas referencias útiles y que tengan un propósito en nuestro estudio, en nuestro tema que hemos elegido, en donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro propio problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, ¿sí? Y ir revisando, el ir mirando qué es lo importante, qué es lo reciente y que esté directamente vinculada al planteamiento del problema de investigación. Iniciar una revisión de la literatura consultando a uno o varios especialistas en el tema, pedagogos, temas de primera infancia, alineamientos desde el Ministerio de Educación Nacional, teóricos y todo lo que ustedes ya en este momento, como les digo, ustedes no empiezan de cero esa revisión literaria, sino que ya tienen algo previo precisamente porque desarrollaron y porque tuvieron que mirar pues a dónde querían llegar con esos objetivos que plantearon desde un inicio. Para analizar esas referencias, recordemos que se toma en cuenta la cercanía o similitud de nuestro planteamiento de nuestra pregunta-problema, ¿sí? O sea, no podemos divagar en muchos temas, eso también es importante. Si nosotros elegimos un tema sobre el juego, no podemos divagar en la didáctica, bueno aunque hace parte, ¿sí? Y que el tema que nosotros elegimos pues tenga similitud, cercanía, precisamente ese planteamiento, la utilidad, esa referencia, la utilidad que tiene orientada al proyecto que estamos planteando. La semejanza a nuestro método o, o la muestra, ¿sí? Entonces el método, ¿qué es lo que queremos investigar? ¿Sí? La fecha de publicación o difusión, cuanto más reciente mejor. O sea, sí les recomiendo, hay muchos teóricos que podemos referenciar, pero sí es importante que ustedes revisen esa fecha, que sea lo más actual, precisamente porque diariamente se están haciendo investigaciones, hay muchas personas que investigan y eso pues obviamente fundamenta ese proyecto precisamente por lo reciente, ¿sí? Muchísimo mejor en esas referencias que ustedes van revisando y que van teniendo en cuenta para tener en su proyecto, que consista en una investigación empírica, una recolección y análisis de datos. Entonces, es empírico basado en la experiencia y en la observación de hechos, ¿sí? Entonces, ustedes cómo revisan esa investigación, qué es lo que realmente esa investigación precisamente aporta en ese planteamiento de la pregunta-problema. El apoyo bibliográfico se sugiere que sea del país de origen. Aquí hay que tener también en cuenta que hay países que manejan unos temas y que tienen una línea técnica muy desarrollada en ciertos temas, pero en ocasiones cuando tenemos esos apoyos bibliográficos de otros países, pues los contextos son muy diferentes, ¿sí? A los de nuestro país. Entonces, en eso sí hay que tener como mucho cuidado en esa revisión bibliográfica y que precisamente sea de nuestro país para que pues aporte precisamente en ese contexto del cual estamos hablando. La construcción del marco teórico. Entonces, ya después de hacer esa revisión como tal de la literatura, ya llegamos a nuestra construcción de nuestro marco teórico. Una vez extraímos toda y recopilada esa información de ese primer momento y las referencias pertinentes y de interés que han aportado a nuestro proyecto, ya podemos empezar a elaborar ese marco teórico.
¿Listo? Es importante insistir que en el marco teórico no es un tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la investigación, sino se debe limitar a los antecedentes del planteamiento específico del estudio. Cuando nosotros leemos un marco teórico, a veces hay una cantidad de corte y pegue, digámoslo así, de muchas ideas, de muchos teóricos, ¿sí? Que obviamente no hay como una hilación de las ideas y que obviamente no nos indica nada. Entonces, hay que ir organizando como tal el tema, cómo nos aporta precisamente esa fundamentación teórica de investigaciones y limitar esos antecedentes para el planteamiento específico de nuestro proyecto, de nuestro problema que planteamos. Elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. En esto hay que tener mucho cuidado. Cuando hacemos un marco teórico, como les decía, corte y pegue, sí, profe, pero es que aquí está, pero es que me pareció, pero no hay una cita apropiada, ¿sí? Desde la norma ZAPA y obviamente eso queda como si hubiese sido plagio. Entonces, en estos marcos teóricos hay que hacer una redacción, ¿sí? Es un diálogo entre el autor, entre el teórico y cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cómo extrae usted la información que ese teórico habla sobre la importancia del juego en la primera infancia y cómo usted la va adaptando precisamente a esa... a ese planteamiento del problema, a esa justificación que das desde ese proyecto que planteaste? Entonces, es un diálogo que se hace desde allí, son palabras propias de cada uno de los estudiantes y no es corta y pega de diferentes teorías o conceptos o ideas que se tienen allí. Entonces, es algo que se construye con sus propias palabras. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Nosotros tenemos muchos teóricos que obviamente apoyan y que revisando cada una de esas dificultades o situaciones en el aula nos pueden fortalecer en ese fundamento. Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. O sea, no podemos que nuestra pregunta problema esté el juego, que esté la, ¿qué se me ocurre ahorita? El juego, que esté oiga, se me olvidaron los temas en este momento. Bueno, lo que quiero decir es que no podemos en nuestro proyecto hacer algo de muchos temas porque obviamente no vamos a concentrarnos en lo que queremos hacer. Entonces, aquí hay que escoger, delimitar qué es lo que queremos, cuál es el tema específico que vamos a trabajar. Entonces, este es un ejemplo de un índice de marco teórico, para que lo tengamos en cuenta, qué podría estructurarse en ese marco teórico. Entonces, hablamos la televisión y el niño. Entonces, el enfoque y usos de gratificaciones de la comunicación colectiva. Entonces, aquí hablamos del enfoque de usos o el beneficio de la comunicación colectiva, esos principios básicos, las necesidades satisfechas por los medios de comunicación colectiva en los niños. Allí parten algo de unos conceptos que allí hablamos de ese marco conceptual, que ustedes cuando tienen un tema determinado, allí hablan de los conceptos, el marco conceptual. En este caso hablamos de diversión, socialización, identidad personal, supervivencia y otras necesidades. Resultados de la investigación sobre el uso que el niño le da a la investigación, a la televisión, perdón. Funciones que desempeña la televisión en el niño y gratificaciones que recibe este por ver televisión. Contenidos televisivos preferidos por el niño. Condiciones de exposición a la televisión por parte del niño. Control que ejercen los padres sobre sus hijos acerca de las actividades de ver televisión. Conclusiones relativas al marco teórico. Entonces, esto es un ejemplo
de cómo se puede estructurar un marco teórico y lo que puede incluir ese marco teórico teniendo en cuenta una temática. Cuando hablamos del juego en la primera infancia, cuando hablamos de la importancia de la lectura en esos primeros años de vida, cuando hablamos de la escritura, cuando hablamos del aprestamiento que hay antes de que el niño llegue a la escritura, cuando hablamos del desarrollo de pensamiento lógico-matemático, del desarrollo de pensamiento científico y de todas esas cursos que ustedes han visto que obviamente esta es una de las tareas que tiene este escenario 3, es precisamente resaltar y que ustedes tengan en cuenta pues todo lo que ha sido su trayectoria dentro del programa y que esto no quede como algo que sí se aprendió en su momento, sí se desarrolló, pero que no lo llevemos a la práctica. Y esto es lo que nos invita a la práctica pedagógica. Que los cursos que ustedes hayan visto y que estén viendo en este momento, obviamente aporten precisamente al desarrollo de su práctica y que fortalezcan ese aprendizaje, esa enseñanza, eso que queremos llevarlos a los niños que ustedes en algún momento, nosotros como tutores, como directores de curso, les hemos dado en esos cursos y que ustedes obviamente lo van a llevar a la práctica. Entonces, en esa actividad, ese escenario 3 nos invita a esa construcción del marco teórico conceptual del proyecto. Una de las primeras actividades es realizar un ejercicio de reflexión y de relación entre la tabla presentada a continuación. Allí ustedes van a encontrar una tablita que habla de el nombre del curso y la otra cuadrito habla de la relación de los contenidos de los cursos que aportan en el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Y que consideran pueden aportar en la construcción de su proyecto de acción pedagógica. Entonces, no sé si me deja y ustedes pueden ver mi pantalla acá o lo voy a abrir, no, mentiras, lo voy a abrir para, bueno, tuve ahí un problemita, entonces lo voy a abrir aparte porque se me bloqueó. Bueno, entonces voy a cogerlo allí para hacer un pequeño ejercicio. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Gracias. Bueno, vamos aquí a ampliar aquí. Entonces, cuando este ejercicio es un ejercicio que a ustedes les va a enriquecer precisamente porque vamos a recordar todo lo que hemos aprendido y que obviamente vamos a llevar a la práctica. ¿Listo? Entonces, ustedes están en práctica 2. El recorrido que ustedes han tenido al llegar a práctica 2 ha sido muy significativo. Entonces, es revisar que estos cursos que hemos desarrollado, ¿sí? ¿Qué nos aportan precisamente a esa construcción de nuestro proyecto de acción pedagógica? Entonces, ¿yo qué podría aquí? Didáctica, por ejemplo, ¿sí? La didáctica, ¿cómo aporta para que ustedes lleguen a innovar en esos escenarios de práctica? Desde qué teóricos, desde qué podemos llegar a aportar, ¿sí? Uso de las TIC en la educación infantil. De este curso de uso de las TIC, esas actividades que hay allí propias del curso, donde hablamos de simulaciones y demás, ¿cómo pueden aportar precisamente en el desarrollo de su proyecto de acción pedagógica? Entonces, es revisar cada uno de estos cursos que ustedes han tenido, cómo se relacionan esos contenidos del curso para que ustedes puedan desarrollar su proyecto de acción pedagógica, ¿sí? Desarrollo del lenguaje, la construcción de la lengua escrita. Entonces, ustedes tienen ya
un conocimiento previo, los saberes que hablábamos al inicio de la presentación, cómo cada uno de estos cursos han aportado precisamente al llegar ustedes a práctica 2 y que pueden aportar de manera significativa en esos contenidos que ustedes ya desarrollaron en su proyecto de acción pedagógica. Entonces, esa es la tarea que nos invita en este escenario 3 a revisar, a comprender y a analizar cuáles son esos cursos que nos aportan. Bueno, el contenido de los marcos. Allí en ese escenario 3 nos sugiere que dos marcos. El marco teórico que ya habíamos hablado, ese marco teórico que contiene esa literatura organizada que cubre el contenido a profundidad, tal como se especificó en la delimitación del tema. Pueden retomar como tal este documento que aquí habla de esos paso a paso que tiene este documento, está fundamentado en lo que les acabo de compartir, para que lo retomen precisamente en esa elaboración del marco teórico que consiste en redactar su contenido, hilando párrafos y citando apropiadamente las referencias. Y ese marco conceptual que hace referencia precisamente a ese modo de glosario de esos conceptos que le permiten al lector conocer la definición desde la cual se aborda el concepto recurrente en el trabajo. ¿Listo? Entonces, es glosario, esas preguntas, esas definiciones, esos conceptos, cómo se definen dentro de ese marco conceptual. El segundo punto que nos invita allí nuestra guía de ese escenario 3 es diseñar un instrumento. Teniendo en cuenta el artículo, los más pequeños toman la palabra, la escuela infantil, que a ellos les gustaría. Ese documento que se los presenté al inicio como tal de esta presentación es de los 3 documentos donde hablamos sobre la voz de los niños y las niñas, ¿sí? De cómo es esa participación, el protagonismo y la presencia que ellos hacen en esa toma de decisiones desde esa construcción de un proyecto de aula, en un proyecto de acción pedagógica. Entonces, aquí ustedes van a leer, a comprender y a revisar cómo se dan ese diseño. Allí hay 2 instrumentos, ¿sí? Que se realizan, 2 técnicas, perdón. Allí ustedes van a elegir una de las 2 técnicas de recogida de información que está puntual en la página 927. No quiere decir que este documento traiga 1000 páginas, simplemente es un documento, si no estoy mal, 19 páginas, pero allí hace un corto y lo pueden revisar allí. Allí están esas 2 técnicas que hay de recogida de información. Luego de que ustedes elijan una de esas 2 técnicas, van a implementar con los niños y las niñas que están en este momento ustedes interactuando en su práctica pedagógica, ¿sí? Luego de implementar la técnica, vamos a analizar qué nos arrojó. Allí dentro de ese documento que les comparto, está ese proceso de análisis, cómo se va a analizar esa técnica que ustedes eligieron para implementar con los niños y las niñas. Luego de esa implementación de esa técnica, teniendo en cuenta ese análisis, van a diseñar 2 experiencias de aprendizaje, ¿sí? Y luego de diseñarlas, vamos a implementar esas 2 experiencias de aprendizaje articuladas con el proyecto de acción pedagógica. Esas 2 técnicas que ustedes van a tener en cuenta van a aportar precisamente en saber qué es lo que quieren los niños, ¿sí? Cuando ustedes estén desarrollando cada una de las técnicas, obviamente las van a orientar a ese proyecto de acción pedagógica que ustedes están planteando en este momento. Entonces, si están hablando del juego, una de las preguntas, obviamente no les voy a, bueno, una de las preguntas podría ser, ¿juegas? ¿Tienes espacio para jugar en el colegio? ¿Te gusta venir al colegio? Aquí se me ocurren varias preguntas, pero todas van orientadas precisamente a lo que ustedes plantearon en su proyecto de acción pedagógica. O sea, no pueden desvincular y no pueden
divagar o simplemente hoy me pareció que los niños no jugaban y al otro día siento que los niños tienen dificultades en el momento de hacer el agarre de pinza para poder escribir o hacer un trazo, ¿sí? Entonces, deben tener muy en cuenta en estos pasos de ese diseño del instrumento orientado siempre a su proyecto de acción pedagógica. ¿Listo? Es un documento muy bonito que, como les digo, no lo pueden dejar. Esos 3 documentos nos aportan precisamente, y digo nos aportan, yo ya los leí y me parecen que aportan precisamente a a lo que ustedes se están preparando, ¿sí? Y a lo que ustedes van a llegar a esas aulas de clase, ¿sí? A tener en cuenta esa voz de los niños y de las niñas precisamente para desarrollar una planeación, para enseñarles algún tema. Entonces, es desde esa visión que estos documentos aportan en su proceso académico. Entonces, aquí quise compartirles, ay, voy a hacer lo mismo, pero no lo puedo copiar. Bueno, igual yo les voy a compartir aquí por el correo interno del curso este enlace. Cómo diseñar una planeación, estrategias, secuencia didáctica y evaluación. Bueno, esto es una página, allí hay mucha propaganda, pero eso no tiene nada que ver porque la información que está allí nos aporta muchísimo precisamente en la importancia de una planeación diseñada con anterioridad, pensada obviamente en esas particularidades, en esas necesidades de los niños y las niñas, ¿sí? Aquí habla de anticipar, tomar decisiones, organizar, establecer metas, diseñar una ruta de trabajo, analizar su práctica y efectuar los ajustes. En esos conceptos que ustedes van a encontrar, allí es desde donde se toma como tal esa estructura como tal de una planeación, ¿sí? Y que obviamente aporta en ese diseño y son tips allí que hay para que ustedes tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, quise compartirla aquí para que sea como una guía de lo que realmente pues, se busca de un diseño de una experiencia significativa, de una experiencia de aprendizaje. ¿Listo? Hablamos de experiencia, es una experiencia que el niño va a tener y que obviamente tiene un fin, aprender. Entonces, para ello tenemos que tener, pues, unos parámetros, un diseño, algo pensado en los niños y las niñas. Entonces, por eso es importante que aquí donde hablamos de implementar esas dos, perdón, donde decimos que análisis de esas técnicas y el diseño de esas experiencias, obviamente vaya orientado a ese proyecto de acción pedagógica, pero a las necesidades que ustedes pudieron evidenciar en esa implementación de de esa técnica que eligieron. Entonces, pónganle atención em, a eso que los niños en su momento, al realizar alguna de estas dos técnicas, para poder diseñar esa experiencia de aprendizaje y obviamente implementarlas. Hay que implementar porque desde la implementación tenemos esa reflexión, como les decía, acción, reflexión, acción. ¿Cuál es la acción? Ya diseñamos, ahora vamos a implementar. Es ese desarrollo de esa actividad, acción pedagógica, lo que estamos desarrollando dentro del aula. ¿Listo? Entonces, la acción, reflexión, ¿qué nos indican? ¿Qué fue lo que pasó en ese desarrollo de esa implementación? ¿Cuáles fueron como los pros y los contras? ¿Sí? Que hay que ajustar. No, realmente no pensé en las edades de los niños. No pensé que los niños llegaron después de descanso y que después de descanso están un poco dispersos y que ese tipo de actividades no son pertinentes.
Entonces hay que pensar en los momentos, en los niños, en los intereses, en el contexto, ¿sí? Entonces, eso nos invita a diseñar, obviamente, una experiencia significativa de aprendizaje. Entonces, aquí está nuestro nuevo formato, está nuestra nueva versión de la experiencia de aprendizaje. Hoy se los compartí porque estuve en revisión y el que ustedes van a encontrar en la plantilla de trabajo, ese no es el formato. Se los compartí por el correo interno del curso, ya los tienen ustedes para que puedan diseñar esas dos experiencias pedagógicas de aprendizaje. Entonces, aquí hay una descripción ya de cada uno de los momentos, ¿sí? Es importante saber pues la edad de los niños, porque cuando nosotras leemos esto, pues a veces hablamos de una etapa de desarrollo o una edad de los niños que no aplica y no es pertinente la actividad, ¿sí? Y eso hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, hay que pensar en los niños, en su etapa, en las necesidades, en sus intereses, en el momento de planear una experiencia significativa. El tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar para desarrollar esa actividad? El lugar, el ambiente también es muy importante, ¿sí? Pues teniendo en cuenta cada uno de los contextos. Aquí también hace alusión de esos espacios que nosotros, por ejemplo, como les decía en la web anterior, a veces desconocemos todas esas dificultades o esos contextos o cómo se vive esos espacios de aprendizaje en las zonas rurales, ¿sí? Entonces, aquí está desde esa parte de innovación y de cada uno de ustedes, pues cómo se van a dar todos esos espacios de aprendizaje, ya sea en cualquier contexto. Justificación, experiencias claves, porque es importante presentar esta experiencia a los niños y las niñas. Aquí hay unas preguntas orientadoras que nos dan para que ustedes puedan desarrollar cada uno de estos criterios, aspectos que están allí en la experiencia. Una descripción de la experiencia, ¿sí? Esos tres momentos, ¿sí? El momento inicial, ustedes cómo centran y captan esa atención, y esto es lo más, o sea, la experiencia de aprendizaje en esos tres momentos es súper importante, pero este momento inicial para los niños y las niñas es un momento crucial, ¿sí? Aquí es donde ustedes conectan a los niños, ¿sí? Que ellos centren su atención, ya sea por una canción, ya sea por algo que invite al niño a que se prepare al tema específico, ¿sí? Por una ronda, o sea, eso hace que el niño ya entre pues en ese ambiente de aprendizaje, pero es muy importante ese momento inicial, como todos los momentos. Pero es el punto de partida donde ustedes, si no captan la atención desde el primer momento, obviamente, cada uno de los momentos de la planeación no se van a llevar a cabo porque el niño va a estar disperso. Y en eso está esa creatividad que nos, ¿cómo se dice? Nos caracteriza a los docentes de pedagogía infantil. Las canciones, títeres, personajes y todas las cosas que nosotros llevamos al aula y que obviamente aportan precisamente para que el niño pueda vivir un aprendizaje diferente. Ese momento intermedio es como hacemos ese paso a paso para que se lleve a cabo el desarrollo de la actividad, ¿sí? Se detalla cada uno de esos pasos, ¿sí? Del desarrollo y el desarrollo y el momento intermedio, ¿sí? Allí se aborda el contenido atendiendo el objetivo y el momento final o de cierre, cómo se cierra esta actividad, ¿sí? Por medio de una evaluación, por medio de una lluvia de preguntas, por un conversatorio, por medio de un dibujo, bueno, todo lo que ustedes les invite a que se cierra ese tema, pero ese momento final no es decir, listo, entonces ya acabamos y saquemos el cuaderno de sociales. ¿Sí? Es cómo hacemos ese cierre para que haya como una retroalimentación del proceso y tengamos nosotros como la satisfacción de que el niño pudo aprender algo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo lo harían teniendo en cuenta cómo propusieron esa actividad,
y pues obviamente orientada a ese proyecto de acción pedagógica que ustedes están planteando. Valorar este proceso. Se debe describir cómo se va a valorar el aprendizaje alcanzado por los niños y las niñas. Ajuste razonable. Este apartado aplica grupo de niños y niñas. Hay quien quiera una adaptación particular en las... bueno, aquí hablamos ya de esos dificultades que hay dentro del aula, ¿sí? Personas con discapacidad visual, ciega o baja visión, auditiva, cognitiva y física. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de casos? Y los anexos, ya aquí adjuntamos fotos, videos o los trabajos de los niños, eso teniendo en cuenta pues también los consentimientos informados que ustedes ya previamente han llevado a la institución y que ellos tienen pues conocimiento que los niños pues van a hacer parte pues de una investigación, de un proyecto académico, pedagógico. Bueno, para terminar esas recomendaciones ya muy generales, recuerden compartir sus avances al foro. Esto les permite revisar y ajustar teniendo en cuenta las observaciones de su tutor, compartir con su tutor los documentos para el desarrollo de la práctica, desarrollar las actividades propuestas en el curso de manera clara, coherente, pertinente y de calidad, y el uso correcto de las normas APA. Bueno, en este momento abrimos el espacio de preguntas e inquietudes. Si quieren, las pueden hacer mediante el chat o si quieren. Bueno, Marta Elena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Directora, gracias por este aporte y esta capacitación, por llamarlo así, es de mucha relevancia. Tengo una pregunta en cuanto a los consentimientos informados con la tutora de zona de Pasto. Yo le comentaba a ella que yo hice firmar los consentimientos informados en el primer semestre, en la primera práctica. La directora pues se hizo así con los padres. Resulta que la directora para esta segunda práctica me dijo que los mismos eran válidos, ¿cierto? Hablé con eso con la tutora y firmé el otro oficio, pero para ese taller me solicitan nuevamente otros. Entonces, ¿cómo hago allí? Porque pues con los padres es complejo trabajar ese tipo de documentos para firmarlos. De hecho, la directora me dijo pues que si había algún problema que la llame a ella y que ella sí había informado a los padres que se firmaba el consentimiento informado, pero para todo este año. Entonces, para el próximo año, si Dios quiere, se retoma y se vuelve a hacer firmar. Pero por ahora esos eran suficientes. Bueno, Marta Elena, los consentimientos que hiciste firmar en el periodo anterior te pueden servir porque estás con la misma población y con los mismos niños. Ya el otro periodo ya tendrías, pues, porque estás, bueno, se supone que estás con los mismos niños. Si esa es como, pues, ese es el ideal que tenemos de la práctica pedagógica, que ustedes puedan ver, ojalá que sí. ¿sí? Que ustedes puedan estar en la práctica 1, 2, 3 y 4 con la misma población. Pero ese es el ideal, como por ahí dicen, expectativa, realidad. Pasan muchas cosas y situaciones que pues no podemos y se nos sale de las manos. Pero si ustedes ya tienen los consentimientos del primer momento de la práctica 1 firmados y pues siguen con la misma población, pueden adjuntar esos mismos consentimientos. Allí no habría ningún inconveniente. Vale, muchas gracias. Bueno, hay otra manito levantada. Bueno, voy a leer aquí las preguntitas que se han surgido. Bueno, Jacqueline me dice una de las dos técnicas donde se encuentran, allí en ese documento que les acabo de compartir, allí ahí se me fue la paloma. Dentro de la guía está allí el documento que ustedes deben tener en cuenta y la encuentran en los contenidos de la unidad 2. Las opciones de recolección de información se deben realizar solo con los niños. Esas dos técnicas de recolección es para los niños. Como les decía, esos 3 documentos que ustedes van a encontrar son muy bonitos y que nos invita y que nos hace reflexionar sobre precisamente
un currículo pensado en los niños y las niñas, ¿sí? Desde cómo se piensa cuando se diseña un proyecto de pedagógico institucional, es en escuchar pues las voces de los niños, que en algunas instituciones lo hacen, pero aquí es importante escucharlos, ¿sí? Entonces, esas técnicas de recolección, Juliet, son 2 y las vas a aplicar con los niños que en este momento estás, bueno, que estás desarrollando tu práctica. Alexandra me dice, profe, entonces hay que eliminar el formato de la experiencia. Sí, señora, sí, ese formato, esa plantilla, el formato de la experiencia, ese no aplicaría. Yo ya se los compartí, como les dije, en su correo, en el correo interno del curso para que lo puedan desarrollar y pues hacer los dos diseños de las experiencias de aprendizaje. No sé quién más. Bueno. Jacqueline me pregunta cuáles son las técnicas que se deben revisar para escoger una de ellas, ¿dónde se encuentra? Allí en ese documento. O sea, me gustaría decirles, pero no quedaría bien porque ustedes no van a ir a leer y a comprender de esos documentos tan bonitos. Entonces, allí hay 2 y van a revisarlas para que las puedan implementar. La profe me pregunta, bueno, Mayerly, bueno, ¿en dónde está? Mayerly, diligenciamiento del formato de diario campo, directora, le agradezco sesión de trabajo y tema a desarrollar. No entiendo, Mayerly. Este formato, ese es un formato actualizado, ¿sí? Que no había tenido en cuenta. Y pues ese es el formato que vamos a tener en cuenta, a desarrollar en todas las diseños de experiencias de aprendizaje. Bueno, dice aquí Linda, profe, no me queda claro cómo debemos implementar las técnicas con los niños, o sea, son las 2 las que se implementan. Allí indica, allí hace perdóname, allí dentro de la guía dice, van a encontrar 2 técnicas de recolección, van a elegir una y una de ellas van a implementarla y de esa implementación van a hacer un análisis y luego de ese análisis van a desarrollar y diseñar esas experiencias de aprendizaje. ¿Listo? Me dice en el formato de diario de campo que está en la plantilla. Es que no te entiendo, sesión de trabajo y de temas, las herramientas. No te entiendo. Esta actividad debe enfocarse en la que ya teníamos anteriormente. Cuando hablas de actividad, de una experiencia que tenían anteriormente, en ese momento ya han realizado algunos ajustes, ya están orientados obviamente a dar respuesta a unos objetivos. Entonces, este diseño debe ser nuevo, ¿sí? Es un diseño que parte precisamente de ese análisis de esa técnica que ustedes implementaron y que orienta obviamente el proyecto de acción pedagógica. En información del escenario de práctica. Mayerly, si quieres me escribes por el Skype porque no entiendo tu pregunta. Esta actividad de enfocarse en la que ya, bueno. Hay que realizar 2 experiencias pedagógicas, sí señora. Bueno, Mayerly, sesión de trabajo y de tema a desarrollar que se coloca. Allí dentro del diario del campo hay unas preguntas orientadoras precisamente a dar razón de lo que ustedes están desarrollando dentro del escenario de práctica y dentro de esas dinámicas que ustedes hacen parte en el momento de su práctica pedagógica. Angie, levantaste la manito. Bueno, las 3 últimas preguntas para cerrar. A ver. Hola, profe, Señora. buenas tardes. Buenas Tardes tardes. a todos también. Profe, tengo una inquietud. Lo que pasa es que en práctica 1 yo estaba trabajando con un grado ya y pues
por cuestiones de embarazo, pues me tocó, bueno, aplazar una, ¿no? Ya ahora, pues yo estuve trabajando antes de ir a hacer la presentación al colegio nuevamente, porque pues habían cambiado la rectora, y pues yo estuve trabajando con los niños ya de primero, ¿no? Los que había trabajado con transición. Resulta que cuando fui a hacer la presentación, pues no me dejaron trabajar, bueno, no me asignaron para trabajar con los niños de primero, sino con niños de transición, o sea, con otros niños. Yo ya había estado yendo con la profesora, yo ya había trabajado varios días y todo pues adelantando, ¿no? Y ya ahora que fui, pues me dijeron que no, pues que no podía seguir trabajando con ella, que debía trabajar con otro grado. Bueno, cuando fui a hacer la entrega del trabajo, pues yo hablé con el tutor y él me decía que no podían haber, o sea, que no se podían enviar en el formato de asistencia 2 firmas diferentes pues, de las profesoras. Entonces, pues yo le comentaba a él, pues entonces, ¿qué podía hacer ahí? Para con el tiempo que yo le estuve ayudando a ella y pues para iniciar nuevamente con los otros nuevos niños, porque pues ya es tiempo que yo no trabajé con los de transición, pero sí con los de primero. Entonces, pues la verdad no sé qué hacer ahí. Bueno, ¿tu tema es sobre las horas prácticas en el formato o Sí, de la sí. situación que se presenta en el haber cambiado la población? Ambas, profe. Ah, bueno. En el formato no tengas, pues, bueno, la idea era que, pues, si tienes otra docente, hubieses iniciado con otro formato para que quedara ese formato con esas horas aparte y ya el otro formato con otra firma de otra docente. Ese sería como la solución allí. Allí tendríamos que mirar cómo se puede hacer, teniendo en cuenta que tú ya, me imagino que tienes el formato con 2 firmas, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, allí tendríamos que hablar con el docente para que haga una nota aclaratoria que tú, pues que te hicieron otra asignación en otro curso y que por ello están las firmas de 2 docentes titulares. Eso en ese caso. Bueno, cuando a ti te cambian de un escenario, pues yo como les decía en la web anterior, pues eso nos da también la posibilidad del cambio, que a veces somos muy resistentes y que pues obviamente siempre en la vida tenemos que estar como muy dispuestos precisamente al cambio. En este caso, pues tú hiciste una observación con los niños de primero, ¿verdad? Sí, señora. ¿Listo? Hiciste una observación y desde allí generaste como tal una problemática o viste pues la necesidad de llegar a aportar en esos procesos de los niños y las niñas. Entonces, la idea es que todo lo que hiciste en esa práctica 1, pues lo puedas ajustar o llevar a la práctica 2, pues haciendo todo ese proceso de esa observación muy rápida y de cómo lo que hiciste en tu práctica 1, pues ahorita en este momento tus objetivos y todo está planteado desde este nuevo grupo de niños. Angie. Angie. Bueno, creo que se le fue. Sí, creo que era Angie la que me estaba hablando. Pero como que se le fue la señal. Pero bueno, para que después retomes aquí, bueno, si estamos hablando que ya planteaste, Angie. Señora, qué pena, profe, que se me cayó el internet. Ay, supuse. Ven, Angie, cuando tú planteas estos objetivos, ¿estás planteándolo desde los niños de primero o de transición? No, profe, de primero, o sea, es que yo todo lo hice como pasar niños de primero y eso, pero pues no sé ahorita yo qué hacer porque pues igual yo el trabajo la entrega la hice fue, o sea, pues como con niños de primero, pero ahorita ya imagínense que ya... Bueno, ¿y qué tema elegiste? ¿Cuál es tu pregunta problema? Ay, profe, ya le digo, porque no la tengo a la mano. Bueno, pero así el tema así como muy general, cuéntame, como para que no entremos en detalles. Bueno, profe, pues más que todo yo me enfoqué fue en problemas ¿de qué? De comprensión lectoescritora, ¿no? Bueno, ahí estamos ganando, Angie. ¿Por qué? Porque todos estos procesos de lectura y escritura que ustedes ya saben,
pues esto es una situación o bueno, los problemas, tú sabes que hablamos de un problema cuando detrás de todo ese proceso que lleva al niño, pues no se hicieron muchas cosas en ese preescolar y llegaron al primero, pues con unas falencias, ¿sí? Sí, Tú señora. puedes adaptar, esa misma propuesta la puedes adaptar a los niños de transición y antes es mucho más, bueno, no puedo decir, lo digo como significativa porque es que el curso de transición, como su nombre lo dice, transición tiene muchos cambios, ¿sí? Y es allí donde hacemos todo ese ejercicio para la lectura y la escritura. ¿Sí? Entonces, allí hay un aprestamiento que el niño hace en su primera, en esos grados de preescolar y el transición llega como a consolidar todo lo aprendido. Entonces, desde el transición puedes aportar muchísimo en los niños y las niñas y tu tema no va a ser descabellado para esa edad. ¿Sí? Entonces, lo que te invito es que hagas una pequeña, bueno, diagnóstico no como una observación de entrada, puedas también hablar con la directora, ¿sí? Con la docente directora de curso y poder ajustar tu propuesta precisamente a ese grupo de niños que tienes en este momento. Pero no es descabellado, o sea, la idea es que la adaptes, porque pues si la institución te dan esa asignación, ya realmente son las necesidades de la institución y ya no podríamos hacer en ese caso nada. Pero sí tú puedes hacer mucho por esos niños de transición. Además, el curso de transición es súper bonito, es un curso demandante, porque allí los niños llevan todos los procesos, todos. Es un niño, o sea, teniendo en cuenta el plan de estudio, ellos leen, escriben, suman, restan, ¿sí? Entonces puedes hacer muchísimo desde ese grado de transición allí. Ah, ok, profe. Bueno. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar por terminada nuestra web. Espero que pues las dudas que hayan surgido o que surjan frente al desarrollo, allí estaremos, tanto las tutoras como yo como directora, para orientar este desarrollo de esta actividad. Entonces, les deseo una feliz tarde y nos vemos pronto. Profe, buenas tardes. Ay, ¿quién más tiene la manito levantada? No, Es que no vi yo no, manitos profe, pero es que levantadas. Buenas tardes, que estoy desde el celular también y quería una inquietud que tengo. Sí, señora. Cuéntame. Lo que pasa, listo, yo entiendo que hay que en la plantilla entregar las dos experiencias, ¿cierto? Con el formato nuevo que tú nos comentas, que nos has compartido en el correo interno. Eh, entonces, se supone que uno tiene que estar yendo y planeando la clase, pues para ir a orientarla a los niños. Entonces, después de que uno haga las dos actividades que en sí rige la guía, seguimos planeando, pero esas planeaciones las enviamos a dónde o cómo, o la anexamos ahí en la guía en la plantilla después de las dos experiencias. Esa es mi pregunta. Sí, en este escenario 3 van a diseñar y a implementar dos experiencias. Cuando hablamos de diseño, ustedes las van a diseñar, las van a orientar en su proyecto de acción pedagógica y las van a compartir para que su docente, tutor tenga pues conocimiento y le haga y les sugiera alguna observación o algún ajuste, ¿sí? Y ya luego Sí. de que ustedes tienen ese visto del tutor, acompañante de la práctica, ya ustedes las implementan, ¿sí? Pero solamente son dos experiencias que van a diseñar en este escenario 3. Sí, sino que lo que pasa, pues como dicen que uno tiene que continuar yendo hasta completar las 32 horas por cada, ¿cómo me hago explicar? Por cada escenario, ¿no? Asistencia. Eso. Entonces, eso es lo que yo me refiero, o sea, ¿dónde enviamos luego las demás horas? Bueno, yo te estoy, como te estoy diciendo, Lady, te estoy contestando. En este escenario 3 solo van a diseñar dos experiencias. Ya las actividades que ustedes están desarrollando cuando van a la institución ya son
del plan de trabajo o de lo que la docente titular les haya orientado para realizar. De igual manera, ustedes llenan un diario de campo precisamente de esa asistencia y de esas dinámicas propias del aula, de las actividades que se hacen, de las rutinas y todo lo que ustedes viven en esas asistencias a las instituciones. Entonces sería llenarlo en el diario de campo, como tú dices, y listo. Sí, señora. Vale, listo. Era esa mi pregunta. Gracias. Bueno, última pregunta ya para cerrar. ¿Quién está por allí levantando la manito? O ya no hay preguntas. Hola, Profe, yo no profe. levanté la mano, pero Bueno, me pasa algo conmigo. señora, Resulta que esta es la fecha de todavía no tengo carta de presentación. Ya logré la semana pasada encontrar un escenario acá en Pamplona, pero todavía no me han dado la carta de presentación y pues no pude enviar documentos ni nada de eso. Y le he insistido a la tutora Linda, pero pues no me responde. bueno, Cindy, sí hay una situación allí, pues, compleja frente a esa asignación de esta zona. Pero bueno, ya los tutores tienen pues una información precisamente para aquellos casos que se están presentando. De igual manera, pues no se va a ver afectada tu calificación porque sabemos que es una situación ya administrativa de la universidad. Sin embargo, desde esa primer observación que hiciste en la práctica, puedes ir desarrollando tu actividad, ¿sí? Este escenario 2 nos permitía eso, que ustedes desde esa observación de la práctica 1, desde esa población que se tenía, plantearan como tal esos objetivos, la pregunta problema. Entonces, Cindy, no te preocupes, allí estamos pues en conocimiento de la situación y pues en espera de que se pueda llevar a cabo y de igual manera pues las estrategias que se van a desarrollar en ese tipo de casos. Bueno, creo que Gisela, ya para cerrar, porque tengo a las 5:30 otra sesión de CIPAS, entonces ya me tendría que desconectar. Gisela, cuéntame. Buenas tardes, profe. Profe, lo que pasa es que para terminar la unidad uno no puede completar las 32 horas que nos piden. Bueno, en ese caso, como te digo, las docentes tienen una información que ya les estarán comentando esta semana de esos casos muy particulares donde los estudiantes pues no pudieron completar por el inicio tarde de la práctica, por la carta de presentación que llegó tarde. La idea es que, bueno, también sabemos que este periodo es muy corto, precisamente porque esta semana estamos en semana de receso y en muchas instituciones el 15 de noviembre ya no tenemos niños. Entonces, la idea es que ya las docentes conocen las situaciones de cada una de ustedes y ya pues se tendrán que comunicar con ustedes para informar qué estrategias vamos a realizar. Entonces, como les digo, la idea es que ustedes sigan muy juiciosos y juiciosas en sus escenarios de práctica, desarrollando pues todo lo que nos sugiere el curso y más allá de lo que nos sugiere el curso, pues aprovechando y disfrutando de esa comunicación, de esas interacciones que tienen con los niños y las niñas, que eso es lo que les va a aportar realmente a su formación como docentes. Entonces, Gisela, ya la profe te comentará cuáles son las estrategias. Bueno. Apreciados estudiantes, ya damos por terminada esta web de la práctica 2 y les deseo una feliz tarde y espero encontrarnos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias.